Hoy vamos a mirar vocabulario de la educación. Número uno, vamos a estar hablando de las ventajas que tiene la educación. La educación general para todos y con la enseñanza, es decir, el dar conocimiento o explicar cómo se hace algo, claramente ha tenido una importancia en las personas de todo el mundo. Para empezar, en lo más básico, el analfabetismo, es decir, saber leer y escribir, según las estadísticas son los números acumulados. Lo que nos muestran esos números es que a partir de que hubo la educación pública general para todas las personas, cambió definitivamente. Mientras en el pasado eran muy pocas personas las que sabían leer y escribir, ahora es muy raro encontrar personas que no saben leer o escribir. Por otro lado, también la enseñanza, la educación, ha ayudado a desarrollar las habilidades de personas que quizás en el pasado no tenían esas oportunidades. Y finalmente, la educación es un medio importante para la movilidad social, es decir, que las personas pueden cambiar su estatus social y mejorarlo a través de la educación. Las personas no están quedándose en la situación social, económica de sus padres y pueden progresar. Pero también hay algunos problemas en la educación, ya que es un sistema que está creado con la mentalidad y con las ideas de hace al menos 2 siglos. Y esto trae diferentes desventajas, es decir, situaciones que crean que unas personas tengan mayor acceso y otras menos, una desventaja. Así que hay una diferencia. Esto es principalmente porque la educación está concebida según la idea de igualdad y no tanto de equidad. Muchos habrán visto típicas comparaciones entre estos dos términos que no son iguales. Estas dos palabras tienen una pequeña diferencia. Vamos a mirar este dibujo con las bicicletas. En el dibujo de arriba tenemos la igualdad. A todas las personas les han dado una bicicleta igual. Naturalmente no todas las personas son iguales y vemos que algunos de ellos tienen muchos problemas para andar en la bicicleta. Esta persona va bien en su bicicleta, pero los demás van muy incómodos, muy mal en la bicicleta, o ella, por ejemplo, no puede montar en esa bicicleta. Equidad es darle a cada persona lo que necesita, según sus necesidades. Así vemos aquí que cada una de estas personas recibió una bicicleta adecuada a su capacidad física en este caso. Naturalmente esto crea barreras u obstáculos para ciertas personas. Y podemos ver en general que existe una brecha, es decir, una separación en el rendimiento académico, en cómo los estudiantes hacen sus actividades y lo que aprenden, y también en el promedio de las calificaciones, es decir, las calificaciones que tienen, si las sumamos y dividimos por sus materias, qué resultado nos da. Hay una brecha, es decir, una separación entre estudiantes por su situación socioeconómica y también por su etnicidad. Y esto da lugar a mucho abandono escolar, es decir, abandono escolar es
estudiantes que no completan la escuela, no terminan la escuela y no tienen un diploma. Además, otro problema que tiene la escuela es que muchas veces los presupuestos, es decir, el dinero con el que cuenta, el dinero del que dispone una escuela, muchas veces no es el suficiente en los lugares donde es más necesario, donde hay problemas, estudiantes con más problemas. Es cierto que hay ayudas financieras para ir a la escuela, es decir, dan dinero para estudiantes que merecen ir a la universidad, o también hay becas. Las becas es cuando le pagan los estudios a una persona, pero esto solo ayuda a algunas personas, a unos pocos estudiantes. Muchos estudiantes no llegan a recibir estas ayudas o becas y abandonan la escuela. Vamos a hablar también de algunas diferencias en la educación en los países hispanos en relación con los Estados Unidos. En los Estados Unidos y en diferentes países cada vez es más importante tener una licenciatura, es decir, graduarse de la universidad. Pero mientras en Estados Unidos la educación pública es gratis hasta terminar la preparatoria, la universidad es muy cara. Aquí pueden mirar en este gráfico y aquí les he resumido algunos de los números. ¿Cuánto cuesta completar la universidad pública en diferentes lugares? Vemos que en Estados Unidos es muchísimo más caro que cualquiera de otros países hispanos. Por ejemplo, en España, aunque hay que pagar, no es 3 veces menos que en Estados Unidos. En Colombia o en México es bastante barato, y en Argentina o Brasil, por ejemplo, es completamente gratis. Hablando de la universidad, algo que es muy diferente es que los estudiantes en los países hispanos no tienen este proceso tan largo, complicado y estresante de la solicitud a las universidades. Solicitud es la aplicación. Muchas veces nosotros usamos aplicar o aplicación, pero la palabra que se usa en los países hispanos es solicitud. En los países hispanos no es muy normal ir a una universidad que está lejos de la ciudad donde tú vives. Normalmente las personas van a la universidad donde se vive y no hay un problema para entrar en esa universidad. Es posible que hay un problema, depende de tus calificaciones, para entrar en la facultad que tú quieres. La facultad es la carrera. Por ejemplo, si tú quieres estudiar la carrera de Derecho, tú vas a ir a la facultad de Derecho. Derecho es el estudio de las leyes, para ser abogado o para ser juez. Entonces, en los países hispanos es también diferente que cuando tú entras en la universidad ya tienes que decidir qué carrera quieres hacer y vas a estar tomando tus clases en la facultad de esa carrera, de ese estudio. Por ejemplo, ahí en la foto está la Facultad de Medicina en la UNAM de Ciudad de México. La facultad es como una escuela dentro de la universidad y los estudiantes normalmente toman clases de esa carrera específicamente, no como en Estados Unidos, que hay muchas clases electivas. Si miramos en la escuela preparatoria o secundaria, podemos ver que otra diferencia es el horario. Los horarios
en los Estados Unidos son más o menos iguales todos los días y hay un número de clases limitada. Por ejemplo, ustedes toman 6 clases en un día. Bueno, no con el horario que tenemos en la educación a distancia, pero normalmente son las mismas clases todos los días. En los países hispanos las clases cambian cada día y además se toman muchas más asignaturas, aunque algunas tienen mucho menos tiempo que otras. ¿Okay? Si miramos el horario de un estudiante en países hispanos, probablemente vamos a mirar que están tomando 10, 11, 9 clases. ¿Okay? Algunas de ellas quizás solo tienen 1 o 2 horas en la semana y otras van a ser más tiempo. Bien, pues este es el vocabulario del que hemos estado hablando y ahora vamos a ver si recuerdan sus significados.